La semana pasada hablaba yo acerca del amarre de las placas activas. Hablaba, igual que la semana anterior habíamos hablado, de un concepto llamado chapas de rozamiento. Entonces conversábamos de este aspecto y aparecían muchas dudas. Yo hoy quiero que abandonemos un poquito un concepto llamado chapas de rozamiento, que podría ser el que nos tiene confundidos en una discusión muy ambigua, pero que de las chapas de rozamiento ya hemos hablado mucho. Estos son unos aparatos que están sin terminar, los saqué del laboratorio más importante y más prestigioso de este país, que es Asesorías Técnicas Ortopédicas, un laboratorio que cumplió 41 años ahora el 16 de marzo, y que es una empresa que está en Medellín, enfrente de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia. Está usted invitado, aquí vienen personajes de distintas partes del mundo, incluso de Europa, los italianos vienen ocasionalmente, a aprender algunos datos de un concepto que se llama aparatología ortodóntica removible u ortopédico maxilar. Una disciplina de la odontología llamada la ortopedia maxilar, de la que yo hablo a veces cosas irreverentes, pero que no podemos dejar de razonar, que no debemos dejar de razonar y que es importante que lo tengamos presente. Cuando yo digo que es una disciplina donde no conocemos todavía, no existe un programa académico que enseñe la construcción de estos métodos terapéuticos, cosa que un protésico dental me dirá, no señor, usted está equivocado, yo tengo formación como protésico dental y me enseñaron el gancho de Adams y me enseñaron el arco vestibular, y por consiguiente yo soy un protésico dental formado con una especialización en ortotécnica. No existe un programa académico que enseñe la construcción de una disciplina de la técnica o de la clínica que debe llamarse ortotécnico, que estudia biofísica aplicada al método terapéutico de la ortopedia maxilar, ni en lo concerniente a la técnica, escúcheme bien, ni en lo concerniente a la clínica. Es decir, hacemos aparatos sin tener un pensum académico de cómo es que se construyen, y los manejamos sin tener un pensum académico de cómo es que se maneja el método terapéutico, cómo es que se construye. De hecho, cualquier persona construye un aparato y terminamos creyendo que ese aparato va a funcionar de una u otra forma y lo ponemos a merced de que el aparato va a funcionar. Pero yo quiero que usted sepa una cosa. Este gancho se llama un gancho de Adams, es desarrollado por Philips Adams en Liverpool, en Inglaterra, por allá en un mayo 4 de 1956 o parecido, que tiene 65 años, y que en el fondo todavía no sabemos construir. Yo ponía un video hace 2 días donde mostraba el amarre y hablaba del amarre y me decía, ¿pero por qué amarre? En el fondo parece ser que todavía no tenemos claro que estos ganchos lo que buscan es una sujeción vertical, es decir, evitar que esta placa se desaloje hacia oclusal, y por consiguiente es un gancho de amarre. De hecho, dentro de las placas activas, por aquí no, de pronto tengo una, dentro de las placas activas existen unos ganchos que se llaman ganchos de anclaje. El anclaje es una condición de orden horizontal para apuntalar fuerzas, es decir, cuando usted va a hacer presiones hacia un lado, debe apuntalarse hacia el otro, y por consiguiente existen unos ganchos dentro de las placas activas, unos ganchos de anclaje para anclar fuerzas, para equilibrar o desequilibrar las fuerzas, y existen unos ganchos que van a evitar que las placas se desalojen hacia oclusal, son ganchos de amarre. Es posible que la literatura clínica aún no lo tenga escrito en ninguna parte, pero no creo que sea muy descabellado decir que la ferre vertical, que el agarre vertical, que no es anclaje,
es una condición importante que debemos conocer. Ahora es posible que alguien, cuando partamos este tornillo, o este tornillo cuando se partan, que están en producción, es posible que alguien diga, no, es que este es el anclaje, estos son los ganchos de anclaje de este lado y esto es el gancho de anclaje de este lado. Sí, pero su condición sine qua non, su condición fundamental es evitar que se desaloje esta placa hacia oclusal. Son ganchos de amarre. Si no existe en la literatura clínica, lamento mucho tener que decir que vamos a tener que inventar. Ahora, de esto hay mucho por escribir porque de la misión del ortotécnico, del protésico dental que tiene una especialización como ortotécnico, o del clínico de la odontología que tiene una especialización como ortotécnico, todavía queda mucho por decir, todavía queda mucho por aprender, entonces todavía hay que desarrollar el programa. A quien le interese trabajar en ese tema, cuente conmigo, que aquí estoy para servirle. Yo tengo medianamente un programa desarrollado para hablar de esto, y me parece que es un tema que tenemos que superar para que la ortopedia logre por fin algún día estar en el umbral que se merece dentro de la odontología. La ortopedia maxilar es sinónimo de odontología misma, es la odontología misma. La ortopedia maxilar es la odontología, entendiéndose ortopedia como el elemento de equilibrio de los maxilares, o del equilibrio del cráneo como consecuente del equilibrio general del ser humano, es decir, de gobernar el baricentro corporal, entendiendo a la mandíbula como una entidad, como un receptor de la postura corporal, que a veces no es visto de esa manera. Yo siempre digo que el día que la odontología entienda la mandíbula como esa entidad del equilibrio, pasará a ser medicina de la boca, dejará de ser la técnica odontología que estudiamos siempre y pasará a ser la medicina de la boca. El día que entendamos esta entidad de la mandíbula como receptor de la postura corporal, del equilibrio del cráneo, del equilibrio general casi psíquico del ser humano, ese día entenderemos que la odontología es una medicina de la boca. Entonces, felicitaciones a la Escuela de Medicina Dental de Torreón, Coahuila, en cabeza del doctor Víctor Arellano, de donde soy profesor, invitado por el doctor Arellano. Vaya este video para la Escuela de Medicina Dental de Torreón, Coahuila. Entonces, veamos esto. Entonces, hablemos de esto, comencemos a hablar de esto, para que no se molesten mucho y entendamos. Hoy quiero hablar de la expansión transversal. De la expansión transversal, quiero decirle lo siguiente: si usted no tiene ganchos de amarre, si su placa no está sujetada de esta manera, como explicábamos la semana pasada, si su placa no está sujeta de esta manera, que tenga que arrancarse gancho por gancho, que tenga que arrancarse, si su placa no está sujetada de esta manera, usted no podrá expansionar este maxilar o este otro. Si su placa no está sujeta, si su placa no está agarrada, usted no podrá conseguir esta expansión. Esta expansión tiene una íntima relación con el amarre, con el agarre que tenga la placa. De otra manera, la placa se mantendrá caída. Sin embargo, yo explico todos los días. Que expansionar estos arcos dentales es muy simple si se tiene el amarre y si no cometemos un error que no sé cuándo nos lo inventaron, que es meter por el distal de este canino un asa que desarrolló Holley en 1919 en Inglaterra, sea Holley en 1919, que es un arco vestibular que viene y pasa por acá y tiene un asa acá, y que es el día a día de las placas activas. De hecho, mucha gente cree que las placas activas tienen arco vestibular. No, cuando usted se encuentre una placa con un tornillo transversal que tenga un arco vestibular de Holley, usted no tiene una placa activa de Schwarz, usted tiene una placa de Holley a la que se le puso tornillo transversal, pero usted no tiene una placa activa. La placa activa de Schwarz no tiene arco vestibular. De hecho, la placa nace en la mente de Schwarz, en Austria, en 1930. Y esta porción de acrílico, esto repito, no ha sido terminado, no ha sido cortado, apenas se va a pulir y a recortar y a brillar.
La placa Schwarz se volteaba esta porción, se le daba la vuelta en medio de la otra y estaba activa. Es decir, la placa se activaba girando una porción en la otra. Así se activaba la placa Schwarz. Y la placa Schwarz, por esa razón, se lo traigo como argumento para mostrarle que la placa Schwarz jamás tuvo arco vestibular. Sin embargo, hoy, para todos parece ser que tiene arco vestibular. Cuando usted tenga una placa con arco vestibular, usted no tiene una placa Schwarz. Usted tiene una placa de Holley con tornillo transversal. Guarde esa diferencia y entienda que si este modelo se hubiera vaciado en silicona y usted le hiciera a este modelo vaciado en silicona con estos 2 pulgares, le hiciera fuerza hacia los lados, los tratara de separar, esta premaxila, este modelo de silicona, se caería hacia este lado. Es decir, habría una remodelación elíptica. Lo mismo ocurre cuando usted tiene una placa con tornillo transversal y usted separa esto, el arco vestibular de Holley se viene hacia Palatino. Es decir, es un absurdo. Aquí es como una ruleta rusa. Usted expansionar aquí, poniendo 2 ganchos de amarre en los 6 y tener un arco vestibular es como expansionar de cualquier manera y hacer que esta premaxila se caiga. Es decir, es cambiar todo lo que consigamos transversalmente por el tamaño de estos dientes que deberían sumarse mesiodistalmente, y en esa suma mesiodistal es posible que aquí no quepan sino 3 dientes. Escúcheme bien, escúcheme esto. Si usted suma mesiodistal este diente, este otro diente, es posible que si los pone en esta línea donde deberían estar, en esta línea que le estoy trazando, si los pone aquí y no protruidos como están, porque es posible que estén protruidos si este es el hueso basal, es posible que usted no logre acomodarlos. Es decir, estos dientes tienen un apiñamiento y una compensación dentoalveolar ante la compresión traversa que existe acá. Mediante esa compresión traversa usted no podrá nunca conseguir el desarrollo transversal. Entonces, yo ando por Latinoamérica y Europa y hablo de la placa activa, y en muchas ocasiones he entendido que para gran parte de la comunidad académica, escúcheme por favor, que esto es dantesco. Esto es dantesco. Para gran parte de la comunidad académica, expansionar este arco es imposible. Es imposible. Esto no expansiona alveolarmente. Expansionar este arco es imposible. Expansionar este arco es imposible. Expansionar este arco es imposible. Para gran parte de la comunidad, la gente no alcanza a entender cómo es que esta placa puede resolver este problema transversal. De hecho, sabemos tan poquito de la expansión transversal que muchos decimos, no, pero si abajo no hay sutura, no puede expansionar, no puede poner esta placa. La expansión, que es un concepto general de volumen, de ampliación de volumen, léase un documento que escribí la semana pasada o este fin de semana, el sábado y el domingo, que está puesto en mi Facebook, léalo por favor, acerca de cómo es que funciona la expansión. Esta expansión lo que hace es unos estímulos leves, que si la placa está bien amarrada, lo que hace es usar la corona clínica. Aquí este tornillo le presenta una fuerza a este diente, y a todos estos dientes, y esas fuerzas caen sobre la corona clínica, pero la corona clínica no es solita. La corona clínica tiene una raíz que mide más o menos 2,5 alturas de estas más, 2,5 altura de la corona, 2,5, o sea, como hasta por aquí, como hasta por aquí están las raíces. Es decir, cuando este tornillo empieza a separarse, este cuerpo de acrílico se separa. Si aquí se separa mediante un palancazo es un golpe de una llave, que debe llamarse palanca y no llave, porque la llave muchas señoras podrían girarla en torno de sí mismo, como se giran las llaves, y esto es una palanca. Entonces, en la medida en que la señora activa esta palanca, se separa esto 1/4 de milímetro, es decir, 1/8 de milímetro para acá y otro 1/8 de milímetro para acá. Esa fuerza, ese estímulo leve que cae hoy aquí, ese estímulo usa a la raíz como transductor, un diente sembrado en un hueso alveolar. El hueso es hijo del diente. Si el diente se va, el hueso también se va. El hueso es hijo del diente. Entonces, los estímulos ultrasensibles, estos estímulos leves que se hacen acá, caen sobre la corona y hay una transducción de energía a este hueso alveolar, que pasa de hueso alveolar, de todos estos dientes. De todos estos dientes hay una expansión, hay un estímulo alveolar, que si usted lo hace cada 2 o 3 días, lo que va a hacer es lo que hemos estudiado toda la vida: reabsorción a posición. Y en esa reabsorción a posición, este diente que está de esta manera empezará a ser así, empezará a irse hacia allí, como le pasó por ejemplo a este caso. Veamos este caso que es latente una estrechez esquelética, este caso
que es muy latente una estrechez esquelética aquí. Si alguien se acoge a los conceptos de análisis referencial comparativo de este hueso basal versus este hueso basal, mirados de perfil o mirados de frente, si se acoge a la observación de este hueso basal versus este hueso basal, de pronto descubre que este hueso basal está por fuera de este hueso basal, entiende que hay una estrechez esquelética, latente. Sin embargo, alguien en este caso puso un tornillo de expansión removible, no con arco vestibular, gracias a Dios, y en la medida en que lo puso, empezó a expansionar, y es posible que para quienes miden en los dientes, hay gente que mide mucho, la expansión la mide en los dientes, quien mide en los dientes, es posible que esté muy contento con esta medida en los dientes, porque aquí casi que hay 1 centímetro con respecto a esto, ¿cierto? Pero resulta que aquí lo que hubo fue una inclinación axial hacia vestibular de los dientes, que terminó en esto, en una mordida telescópica, véalo aquí, que va a tener una enorme recidiva. Entonces, si usted a los protocolos de activación que aplica acá no les da la tregua, entendamos la tregua, para que el estímulo se comporte ultrasensible y se demora 15 días para hacer el otro estímulo, es decir, hace un estímulo ahora con un palancazo de 1/4 de milímetro que representa 1/8 de milímetro para cada cuadrante, y la masticación de los alimentos en esos 15 días hace esto, hace la importantísima, fundamental y más importante que el aparato mismo, carga oclusal. Entonces, en la medida en que la expansión se vaya dando en la mandíbula o en la maxila, a esta edad o a cualquier edad, atiéndame esto por favor, esto yo pienso que es muy triste explicarlo en esta era en que va la odontología, pero créanme que no es descabellado que yo piense en explicarlo, porque veo, cada que hablo de esto, veo un desconocimiento absoluto de cómo es que se da el desarrollo. Entonces vamos en que si usted no tiene un amarre, si usted no tiene una placa amarrada, y si usted no incorpora efectos ultrasensibles, ¿quién le va a dar la ultrasensibilidad? Un estímulo que usted cargue sobre esto de 1/8 de milímetro sobre este diente, 1/8 de milímetro, 1/8, porque esto se abrió 1/4. Si se abrió 1/4 y estos dientes no tienen enanismo radicular, lo más probable es que haya una repartición de fuerza, si hay 1/8 de milímetro, y por consiguiente hay un estímulo. Ese estímulo que cae aquí y la carga oclusal que va a seguirle pegando a este diente, van a hacer que a la vuelta de 15 días este hueso alveolar, más que reabsorción a posición, lea mi documento de ayer, si le interesa yo se lo mando, si usted no lo encuentra y le interesa yo se lo mando, que ese estímulo ultrasensible y esa carga oclusal terminen fortaleciendo y haciendo desarrollo de este hueso alveolar. Escúcheme, así no haya sutura, es que la sutura, si la hubiera, sería una fractura de la sutura media palatina, que debería llamarse disyunción o separación de las 2 semiarcadas de la mandíbula, pero sabemos que aquí hay una sínfisis mandibular, una brida cicatrizal que nos muestra que embrionariamente aquí hubo que estos 2 huesos estuvieron separados algún día y se juntaron un día y dejaron una huella, una sínfisis mandibular, se llama sínfisis mandibular, una depresioncita que usted detecta aquí con mucha facilidad. Mire este huequito, esto es una sínfisis mandibular, esto muestra que embrionariamente estas 2 entidades alguna vez fueron 2 cosas distintas, hoy son juntas, no hay ninguna sutura. Entendamos esto. Entonces, pero sigamos adelante. Entonces, en la medida en que usted va inyectándole fuerzas a un aparato removible bien amarrado, usted va a tener unos estímulos ultrasensibles que van a hacer un fortalecimiento y un desarrollo del hueso alveolar artificial, es decir, va a complementar este hueso alveolar, con consecuente repercusión en el hueso basal. Escúcheme esto. De otra manera, los autoligados no hubieran podido existir. Si eso no fuera cierto, los autoligados no existirían. La ortodoncia como tal no existiría. Le repito, el hueso es hijo del diente. El hueso es hijo del diente. De hecho, no hay movimientos dentales, excepto esto, que es un mal manejo, que es un mal manejo, una inclinación de los dientes hacia vestibular enorme por mal manejo de protocolos indebidos. De hecho no hay, entonces le estaba diciendo que de hecho no hay, de hecho si usted
no tiene unos ganchos de amarre, si usted no abandona el arco vestibular, escúcheme esto, hágase esta prueba, esto lo está diciendo un suramericano. Nosotros somos eurocéntricos, nosotros creemos que todo tiene que venir de Europa, somos eurocéntricos. Léase a Boaventura de Sousa Santos en su obra, que es portugués, es europeo, Epistemologías del Sur, léase a Boaventura de Sousa Santos, para que usted entienda cómo el principal enemigo del otro suramericano es el suramericano, cómo el enemigo del suramericano es el otro suramericano, cómo todo tiene que venir de Europa, ¿cierto? Entonces, entendamos, si usted hace un estímulo leve, si usted expansiona este tornillo, si usted hace unos estímulos leves y le permite a la carga oclusal que la carga oclusal le ayude, le permite a la carga oclusal que la carga oclusal le vaya ayudando, usted no va a inclinar los dientes en su alvéolo, usted va a tener un desarrollo del hueso alveolar, va a fortalecer el hueso alveolar, no la fractura de la sutura media palatina, que es otra cosa de la que no hablaré hoy y que hablé la semana pasada, que es una fractura de la sutura media palatina, una disyunción o fractura de la sutura media palatina que se manifiesta excéntrica, se da excéntrica. De eso no estamos hablando hoy, o que se puede hacer mediante estímulos supremamente leves, con terapéuticas como estas, que se llaman los expansores horizontales ultrasensibles, de los que también le he hablado en otra ocasión, y que en cualquier momento le hablaré de ellos. Pero de esto no estamos hablando. De hecho, también son ultrasensibles, también son aparatos de estímulos ultrasensibles. Pero en síntesis, esto es lo que le iba a decir. Dese la oportunidad, consígase cualquier elemento de amarre, consígase quien haga ganchos de amarre. Sin embargo, le voy a contar una cosa más triste todavía. El gancho de Adams, que nace en 1940 y en 1956 o parecido, todavía no sabemos hacerlo. Todavía no sabemos que los ganchos de Adams tienen una convergencia, cada una de las uñas tiene una convergencia. Observe este lápiz y observe esto que voy a decir. Observe este lápiz y observe esto que voy a decir. Cada una de sus uñas tiene una convergencia de 22 grados al eje imaginario del diente a la altura de sus ápices. Es decir, que si yo meto una fresa por acá, por este yeso, y paso hasta el otro lado, aquí, donde termina la raíz más o menos, donde estaría la raíz, dos alturas de estas mismas, dos alturas o 2,5, ahí saldría la fresa y ahí debería salir la convergencia de esta cita que le estoy mostrando, debería salir al eje imaginario del diente con 22.5 grados de inclinación hacia vestibular, así, debería salir así. Y debería tener una superación hacia gingival del ecuador coronal. Yo aquí dibujé el ecuador coronal para mostrarlo. No, en esta no fue en este. Y debería tener una convergencia al eje imaginario de los dientes y debería tener una superación. Este modelito lo hice a propósito, es el mismo modelo de un video que está circulando por ahí desde el sábado, donde yo señalaba el arco, la barriga, la corona clínica, y mostraba cómo esto está superando esa barriga. Este es el mismo video, si no lo ha visto, vaya, véalo. Se llama el amarre fundamental en la consecución del tamaño de las arcadas dentales. Entonces, hablábamos de esto. Si usted tiene esto, si usted tiene esta convergencia y tiene esta superación hacia gingival del ecuador coronal y tiene una ubicación especial en las asas, porque las asas no se hacen en cualquier parte, sea hasta el momento de contarle, le voy a contar algo que me toca decir mucho en muchas partes. El puente que sostiene esas dos asitas, este puente que sostiene estas dos asitas, no tiene ninguna misión en el amarre. Guárdeme este dato. Este puente, esta unión, este puente, este brazo, no tiene la más mínima misión en el amarre de un gancho de Adams. Le repito, este puentecito, y lo digo porque muchos profesores enseñan y dicen que no, este puentecito lo único que está haciendo es sosteniendo estas dos asitas, en esencia. En mi discurso, cuando yo le hablé de la Adams, yo no estoy hablando sino de esto que le estoy dejando ver allá, este pedacito, de eso que le tengo escondido allá, de eso. No le estoy hablando sino de este pedacito, de ese pedacito nomás, de eso no le estoy hablando de más nada. Esas asitas deben de tener una convergencia al eje imaginario del diente, a la altura de sus ápices, y deben de tener una superación del ecuador coronal. Este puente
puede estar así de separado, puede estar así de separado, puede estar así de separado, y puede estar así de separado. Créame, no es para nada. Pero usted entra a YouTube y ve unos señores que explican cómo se hace un gancho de Adams, y no queda más que decir, Dios mío, con razón la patología removible está donde está, porque en estos aparatos, que no han desaparecido porque mi Dios es muy grande, me decía la doctora Soledad Torre Castillo en México, me decía alguna vez, no, pues es que la aparatología debe ser tan buena que con los aparatos que hacemos y todavía no ha desaparecido, debe ser que es muy buena. Entonces, es esto, pero todavía nos falta mucho por aprender un concepto que se llama biofísica aplicada, que es la misma biomecánica, pero en ortopedia es biofísica, porque no hay entidades absolutamente mecánicas, ¿cierto? Sino que la física es mecánica y termodinámica. Hay entidades que son, las entidades biológicas son biomecánicas, pero son más biofísicas, tienen física también, tienen termodinámica. Entonces, entendamos esto. Entonces, estas placas, en la medida en que nosotros logremos, entonces dese la oportunidad. Busque cómo amarrar la placa, busque cómo amarrar una placa y hacerle unos estímulos cada 15 días para que usted vea que la inclinación no se está dando y que usted está consiguiendo desarrollo alveolar en la maxila o en la mandíbula. Le repito, en la maxila o en la mandíbula. De hecho, si no tiene quien le haga ganchos de amarre, hágase un Jairas. Esta herramienta fue inventada para disyuntar la sutura media palatina, se llama Jairas. Jairas es una sigla en inglés de aparato higiénico. Jairas es una sigla, higiénico appliance. Entonces, si no tiene quien le haga unos ganchos de amarre, ponga esta placa. Cuando la ponga en la arcada dental, cuando la ponga en el arco dental, sosténgala aquí con ionómero y por aquí póngale unos tulundroncitos o bulticos, o mire el video de la semana pasada, unos bulticos de resina que le eviten que se salga hacia oclusal, que eviten que ella se salga. Este aparato no es de acá, obviamente. Pero si usted no tiene que le haga ganchos de amarre, ponga un aparato removible. También existe un Jairas chiquitico inferior, se llama un tornillo inferior, se llama un Variety de la casa Dentaurum. Entonces ponga este aparato y actívelo con protocolos lentos. Y este aparato, que se llama disyuntor de la sutura media palatina, que reposa en la literatura clínica como disyuntor, que usted lo compra como disyuntor a su técnico y que el técnico lo compró como disyuntor a la casa Leonia, a la casa Forestadena, a cualquiera de ellas, que ese tornillo, manejado con protocolos lentos, deja de ser lo que es, deja de ser disyuntor para conseguirse el expansor dental. De hecho, existe un tornillo pequeñito, un tornillo muy pequeño que se pone aquí, un tornillito pequeño de las tres casas, de hecho lo desarrolló fue la casa Forestadena en Alemania, tal vez los fabricantes más importantes de estos dispositivos, que viene y se pone y se suelda también acá, y la gente, yo oigo que a veces la gente se ríe de él y dice, vea esto es lo más estúpido que han inventado, si aquí no hay sutura. En síntesis, hay gente que cree que la expansión no puede darse sino mediante la sutura media palatina. Por eso estoy haciendo este video. No, la expansión puede ser alveolar o dentoalveolar o esquelética. La disyunción puede fracturar la sutura media palatina si se le administran protocolos ortopédicos mecánicos. Puede fracturar la sutura media palatina en la excentricidad que se da, o puede expansionar dentoalveolarmente la mandíbula o la maxila. Ahora, la disyunción sí no puede hacerse sino arriba, ¿cierto? Abajo no podrá hacer disyunción, pero abajo con ese aparato que se ve en el mundo en este momento, con ese tornillito, abajo usted puede hacer una expansión dentoalveolar. Dese la oportunidad de hacer una expansión dentoalveolar, o consiga quien amarre unas placas, y cuando usted tenga las placas amarradas, sin arco vestibular, y le administre estímulos cada 15 días, usted me llama y me dice, no, eso no funcionó, o escribe en las redes sociales, no, eso que dice Barberi no es cierto, ese aparato no funciona. Créame, lo que pasa es que necesitamos de esa biofísica aplicada, necesitamos entender qué es el amarre, cómo es que se construye una placa. Pero de placas no sabemos mucho. De hecho, yo digo que el gran avance que ha tenido las placas en sus técnicos, usted lo ve, es lo que más se vende en este momento. Son unos firuletes, unos muñequitos que le ponen a los aparatos. Entonces el odontólogo y todos van y miran el aparato y miran esta cosa roja y le miran los muñequitos.
de mirar los ganchos no les interesa para nada. Yo camino por el mundo y por Latinoamérica hace algunos años enseñando a hacer esto, y yo veo que yo enseño a hacer un gancho de amarre tipo Adams, esto, y voy y vuelvo a los años al mismo país, y veo que seguimos haciendo los mismos ganchos de Adams que nos enseñaron alguna vez. El gancho de Adams es un gancho de amarre, no son ganchitos para que tengan estas dos hojitas, estos dos doblecitos y nada más. El gancho de amarre, el gancho de Adams es un gancho de amarre. Hay que quitarlo o ponerlo gancho por gancho. No deje de ver mis videos de la semana pasada. Y créame que conseguir el desarrollo transversal en estos dos arcos dentales es muy simple. Sin embargo, hay quienes nos han enseñado que si usted talla estos dientes, que aquí no hay ninguna estrechez, que este espacio, este déficit que hay aquí, se puede arreglar haciendo un talladito acá o sacando este canino, y lo mismo acá, que aquí no hay ningún déficit. Entonces vienen y le dicen, no, usted talla aquí, que con eso resolvemos el problema. Recuerde que aquí hay 1.5 de milímetro, con lo que se puede subsidiar, que es el espacio de recambio, porque se llama espacio de recambio, y entonces eso confunde a muchos profesores. Entonces 1.7 de milímetros, que es ahora aquí que llama leeway, espacio de deriva, espacio de recambio. Entonces llegan y hacen un tallado interproximal. Yo le hago una pregunta, cuando usted hace esos tallados, sí, usted termina subsidiando el espacio, pero usted no consiguió el desarrollo transversal de este maxilar, de esta mandíbula. Y esta mandíbula quedó más estrecha, y al quedar más estrecha, de repente ella misma, al quedar más estrecha, cae en una trampa labial, y el labio se mete acá, se llama la trampa labial, y empieza a irse hacia atrás. Empieza a irse hacia atrás porque generalmente está en plano terminal recto, está en un plano terminal recto, empieza a irse hacia atrás, y empieza a meterse acá, y se mete en una relación canina, en una relación molar clase 2, y usted termina creando una clase 2. No crea en las guías de erupción, esto lo he dicho toda la vida, yo sé que esto molesta, que esto me busca enemigos. No crea en las guías de erupción, Ahora, ¿por qué la gente no cree en la expansión? Porque tienen otro método, tienen el método para resolver el problema llamado guías de erupción, tallados interproximales, es decir, subsidian el espacio transversal con el leeway. No permiten la caída del 6 inferior, que debe caerse 2 grados hacia mesial para tener una verdadera llave de oclusión de un plano terminal recto. El 6 inferior debe caerse 2 grados hacia mesial, del plano terminal recto debe caerse 2 grados hacia mesial, inclinarse hacia mesial. Y el 6 superior debe inclinarse 5 grados hacia mesial, un desfase hacia mesial, para tener una verdadera llave de oclusión molar aquí, ¿cierto? Es eso, así funciona. Cuando usted subsidia el tamaño transversal con el leeway, el espacio de deriva, usted tiene unas arcadas más estrechas, más chiquitas, más colapsadas, y afectó el espacio de la lengua. En la medida en que usted pueda, entienda que existen unos aparatos de orden transversal que llaman placas Schwarz, placas activas de Schwarz. No solamente existen, la única placa activa que existe no es la de Schwarz. Todas las placas monomaxilares son placas activas. Entonces usted llega y dese la oportunidad, amarre su placa en el sector anterior y dese la oportunidad. Es más, el día que aprenda a hacer ganchos de Adams, que su técnico aprenda a hacer ganchos de Adams, yo lo invito incluso a que si sus ganchos amarran muy bien, usted obvie este gancho de Adams de los 6, lo obvie, lo elimine. El gran amarre, la gran necesidad de amarre que tienen las placas activas transversales, es en el sector anterior, es donde está quedado el desarrollo, porque las arcadas con su forma de V, las arcadas tienen forma de V invertida, sí, tiene una V, en su forma de V, ellas excursionan lateralmente más en el sector anterior, ¿cierto?, que en el sector posterior. Ahí es donde se quedan las arcadas dentales, y se quedan por falta de dinámica, por falta de desarrollo transversal. Por esa razón, estas dos placas que le estoy presentando hoy van a tener unas chapas de rozamiento. Aquí vamos a poner unas chapas de rozamiento, para que además, y terminemos ya de esa manera, para que además de la expansión transversal que van a lograr estas dos placas, haya un elemento que desprograme la mandíbula, que desprograme la programación, valga la redundancia, que desprogramen la programación de la mandíbula y que se dé un frote lateral y que se dinamicen estas arcadas dentales, porque esto está quedado en su desarrollo, es precisamente por falta de dinámica. Por esa razón,
mi discurso hace algunos años, habla de ortopediodoncia, de que la ortopedia tiene que llegar a hacerse desde la doncia, desde los dientes, desde crear una nueva programación oclusal a base de conseguir el tamaño transversal y horizontal de las arcadas dentales para que puedan ellas concomitar, cohabitar, existir en paridad, en correspondencia biunívoca como entidades unívocas que logren habitar en equilibrio. Esa es la ortopediodoncia. No seguir anclados a unas férulas bimaxilares, que anclan la mandíbula en un lugar postizo del espacio llamado elegantemente la mordida constructiva o la mordida de trabajo, que anclan la mandíbula, frenan la dinámica, y que es la ortopedia que tiene 120 años de existir, pero que todavía no hemos podido entenderla. Entendamos, la ortopedia tiene que trascender a placas monomaxilares capaces de trabajar primero el tamaño, en síntesis, guarde este dato, primero el tamaño de los maxilares y su desprogramación, y segundo su interrelación, no como lo hemos hecho siempre, que queremos correlacionar dos arcadas dentales que no se parecen en tamaño, queremos correlacionarlas, estas dos arcadas, esta mandíbula en su distorrelación. Veámosla, quitemos el aparato. Los aparatos se quitan gancho a gancho y se meten gancho a gancho. Si el gancho de Adams está bien construido, si tienen convergencia al eje imaginario del diente. Veamos este caso. Es posible que esta mandíbula, que no se parece hoy, no se corresponde, alguien pretenda de una vez querer traerla a una relación molar clase 1, ¿cierto? No, esta mandíbula, mientras no tenga el tamaño transversal, no podrá alojar la mandíbula adelante. Esta mandíbula está sometida por esta estrechez transversal, está sometida a una distorrelación. El que usted ponga el mejor bionator del mundo, el mejor aparato rígido que existe, y lleve esta mandíbula hacia adelante, no crea que eso le va a permitir a usted que esta mandíbula se posea. Esta mandíbula, mientras use un aparato aquí o aquí donde usted quiera, la masticación, este paciente quitará la plaquita, se quitará su aparato bimaxilar, su bionator, y la masticación la seguirá haciendo acá, en su distorrelación. Eso es lo que hemos hecho toda la vida. El bionator sigue siendo una panacea. El bionator es un aparato rígido, miotónico, que no dinamiza absolutamente nada. Pero seguimos creyendo, porque eso es de un alemán, eso es del doctor Wilhelm Walters, apréndaselo bien. Eso no es suramericano, Barberí es suramericano, yo soy suramericano, nosotros somos eurocéntricos. Le repito, revise o Aventura de Sousa Santos en su obra Epistemologías del Sur. Entonces, yo le cambio, para cerrar el tema, le cambio la propuesta de querer correlacionar un par de arcos que no se parecen para que pongamos un par de chapas, para que consigamos desarrollo transversal de ambos maxilares por separado, y pongamos unos elementos acá que desprogramen, que son estas chapas de rozamiento, y pongamos unos elementos que no dejen juntar los maxilares y que queden de esta manera. Los que estudian las chapas saben que las chapas no quedan así plenas, las chapas no quedan plenas, quedan así, quedan separaditas atrás, se mueven aquí, ¿cierto? Los que estudian las chapas. Entonces, que estas chapas, que yo le propongo que consigamos el tamaño, desprogramemos la oclusión con estas chapas de rozamiento de acero martensítico, que son más eléctricas que el acero austenítico, que desprogramemos la oclusión dental, dinamicemos los maxilares, que es de lo que adolecen, es el problema que tienen, falta de dinámica, y que el día que consigamos esa dinámica y vamos cambiando el tamaño, de repente ese día estas dos entidades sí se parecen. Y ante todo, que en la medida en que usted consiga tamaño transversal de esta maxila, esta mandíbula podrá migrar, y la masticación de los alimentos se empezará a dar de manera autónoma acá. Mientras tanto, estas dos entidades que no se parecen en tamaño no van a poder cohabitar en equilibrio, así nos lo haya presentado en 1902 los aparatos
los aparatos bimaxilares, que hoy están tecnificados como Bionato, el activador de Andresen y el monobloc de Pierre Robin, que son unos bloques rígidos, que son la primera propuesta, son el mito fundacional de la ortopedia maxilar. Estamos en el nuevo siglo. Mi propuesta, así sea en Sudamérica, es: pensemos primero en el tamaño de las arcadas dentales, en la paridad de las arcadas dentales, para hacer ortopediodoncia, para hacer la ortopedia desde la doncia, es decir, desde el tamaño de las arcadas dentales, que tenga paridad, que se consiga la paridad, que haya una activación por separado de cada una de estas dos arcadas dentales, para buscar básicamente concomitancia entre ellas. Sé que me extendí mucho, hablé de un montón de cosas que no quería hablar, pero me apasiono, me perdonan. Pero en síntesis, si usted, dese la oportunidad, si usted tiene un gancho de amarre, si usted sabe, lástima que cuando comenzó la pandemia hice un programa de la construcción del gancho de Adams en directo. Durante todo un día construimos ganchos de Adams, y no se inscribió mucha gente, ¿cierto? Por señas de que de pronto el gancho de Adams todos nos lo sabemos. Sin embargo, yo le quiero contar que de pronto no es así, de pronto no tenemos claro el gancho de Adams. Cuando yo le llamo broche a la gente, broche Adams, la gente se sorprende. Y si usted le pregunta a su técnico que cuál es la misión del gancho de Adams, él dice que conformar la placa. No, la misión del gancho de Adams es amarrar las placas. Es un gancho de amarre. Si no hay amarre, no hay tratamiento. Si no hay protocolos lentos de activación de cada 10 o 14 días para activar estas placas, que se van a activar cada 10 o 14 días, si no hay protocolos lentos, esto no puede lograr una expansión. Y si tiene un arco vestibular, tampoco lo va a lograr. Todo lo que usted consiga transversalmente, todo el desarrollo que usted consiga transversal, se lo tragan estos dientes en su remodelación elíptica, en su caída, mediante el arco vestibular. Ahora, son cosas elementales que deberíamos conocer. A mí me parece que yo no debería estar hablando de esto tan... A mí me parece supremamente trivial que yo tenga que venir a decirle a una comunidad académica de la odontología: hombre, es que el arco vestibular de Hawley no tiene razón de ser en una placa con tornillo transversal. Que yo tenga que argumentar y decirle, Martin Schwarz, en Austria, jamás tuvo el arco vestibular en su placa. Sin embargo, nosotros seguimos creyendo que no, que hay que ponerlo, porque nos lo muestra la literatura. De aparatos, para cerrar el tema, no sabemos lo que tenemos que saber. No existe un pensum académico que forme a los técnicos para construir aparatos que deberían llamarse ortotécnicos. Es una especialización de la prótesis, de los protésicos dentales. O un programa que se llama Biofísica aplicada al método terapéutico de la ortopedia maxilar, que deberá estudiar cualquier disciplina de la odontología que quiera trabajar mediante aparatos. Ese banal aparato que debe llamarse o referirse como el método terapéutico basado en ciencia, es decir, el método científico terapéutico. Cualquier duda que tenga frente a esto, sé que estuvo muy desorganizado el video, yo salgo aquí sin programa académico, yo salgo con este aparato que lo estaba haciendo y salgo a hablar de él en vista de los comentarios que aparecen frente al amarre, y salgo sin un programa, pero vengo y converso algunas cosas, no las crea todas, guarde lo que sea importante para usted, pero sus dudas me ayudan muchísimo, y muy bueno si las deja acá para que tengamos un gran debate y para que opinemos todos acerca de ellos. Pero de esto hay mucho por aprender, hay mucho por desarrollar, y a los académicos les quiero contar: no existe un pensum académico para la formación del ortotécnico, ni existe dentro del pensum académico de la odontopediatría o de la ortodoncia una formación en biofísica aplicada, en el manejo clínico del método. Si a usted le interesa ese tema, cuénteme, que yo tengo mucho escrito acerca de ello, para que logremos hacer que la ortopedia se ubique en el pedestal que le corresponde en la odontología misma. Por su atención, muchísimas gracias. Gracias por permitirme entrar a su teléfono o a su computadora. Dios le guarde.